viendo correr en su vientre los ríos de agua viva, que dijo el Hijo de Dios, que saldrían en semejantes almas, parece que, pues con tanta fuerza está transformada en Dios y tan altamente de Él poseída, y con tan ricas riquezas de dones y virtudes arreada, que está tan cerca de la bienaventuranza que no la divide sin una leve tela. Esta es la condición propia de la vida mística perfecta, es un anticipo de la vida eterna, y por eso a esta alma que tiene esta experiencia le parece que está cerca de Dios, que está cerca de la vida eterna, y que lo que le falta para la vida eterna es muy poco, que es solamente como un velo o una tela que hay que romper para pasar del otro lado. Porque siente en lo íntimo de su sustancia ríos de gloria, corren ríos de gloria. Aquí es importante la palabra sentir, porque se trata de los sentidos sobrenaturales. Es un modo de sentir a Dios, que no es simplemente el de la afectividad, que no corresponde a la afectividad sensible, naturalmente considerada, sino que corresponde a una operación espiritual muy perfecta, que es sobrenatural y que está por encima de la capacidad racional e intelectual. Entonces, San Pablo ve una carta que prende ese gozo en el Espíritu Santo, así es gozo. Sí, aquí se siente ese gozo en el Espíritu Santo, el deleite pleno, que como dice ya Aristóteles y después dice Santo Tomás, es la regla de los actos humanos. Por eso esta persona puede y debe hacer lo que siente, porque lo que siente es Dios en su sustancia. Es un modo de contacto directo de Dios con la sustancia del alma, que no pasa a través de los conceptos. No es un conocimiento conceptual, o sea, no es el conocimiento natural de la inteligencia humana. Es un conocimiento totalmente sobrenatural, y por eso puede hacerse en cierta manera en la unión entre la sustancia divina y la sustancia humana. Es la unión misma o la divinización del alma, la recreación que se produce por la donación nueva del ser de la gracia, la que produce una reverberación en las potencias, especialmente en la inteligencia. Y por eso, como por una consecuencia, se siente la presencia de Dios en la inteligencia, pero más directamente, según San Juan de la Cruz, se la siente en el fondo del alma, que es la sustancia del alma, que algunos místicos, por ejemplo, los místicos renanos, llamaban fondo del alma, Grunderzelle, el fondo del alma. Si no sería Dios, o si se impuso, directamente. Bueno, todo esto, el conocimiento místico es todo infuso, porque depende de la gracia y no no solo de la acción humana natural, sino tampoco de la acción humana cuando se ejercita con los hábitos de la fe u otros hábitos. Porque aquí se ejercitan especialmente los dones del Espíritu Santo, o mejor dicho, los actos que proceden de las potencias informadas por los dones del Espíritu Santo. Lo propio de este tipo de operaciones es que el inicio de la acción esté en el Espíritu Santo, y por eso las acciones se hagan al modo divino. Aquí el conocimiento se realiza al modo divino, no al modo humano, y el modo humano es por conceptos.
a partir del conocimiento de las cosas sensibles por conceptos. Sí. Aquí no es necesario que haya un conocimiento a partir de las cosas sensibles, aunque normalmente lo hay. Es más bien que el conocimiento a partir de las cosas sensibles es elevado y perfeccionado por este tipo de conocimiento, es utilizado en cierta manera como instrumento por este tipo de conocimiento, así como es utilizado para ser manifestado, en este caso, por ejemplo, a través de la poesía, para ser comunicado en cierta manera. Aunque por supuesto esto lo entienden solamente los que tienen primero la fe y después un cierto tipo de experiencia semejante. Por eso hay tantos estudios de literatura que se refieren a estos textos, pero que no captan lo esencial, hacen análisis meramente formales o análisis simplemente estéticos en el sentido natural, pero no captan lo que quieren decir los textos. Más aún, habíamos dicho la vez pasada que lo propio de San Juan de la Cruz es unir la experiencia mística con la teología, en el sentido racional del término, con la teología dogmática, y por lo tanto transmitir en una manera universal estas experiencias, de manera tal que otros puedan guiarse en su experiencia propia a partir de la comunicación universal de este tipo de experiencia, como se puede hacer en un análisis teológico espiritual, que es el que hace San Juan de la Cruz. Perdón, padre, y por suprimir la teología dogmática con la vida mística, con la mística. Con la mística, sí. Y como ve que aquella llama delicada de amor que en ella arde, cada vez que la está embistiendo, la está como glorificando con suave y fuerte gloria, tanto que cada vez que la absorbe y embiste le parece que le va a dar la vida eterna y que va a romper la tela de la vida mortal y que falta muy poco, y que por eso no acaba de ser glorificada esencialmente, dice con gran deseo a la llama, que es el Espíritu Santo, que rompa ya la vida mortal por aquel dulce encuentro, en que de veras la acabe de comunicar lo que cada vez parece que le va a dar cuando la encuentra, que es glorificarla entera y perfectamente. Y así dice: oh llama de amor viva. El alma le pide al Espíritu Santo que cumpla perfectamente la operación que está realizando, pero esa operación requiere la separación de la vida terrena, porque en este mundo no se puede entender a Dios, no se puede captar plenamente y totalmente lo que Dios es, que es aquello a lo cual tiende esta operación del Espíritu Santo. Y no se puede porque en este mundo la inteligencia funciona por abstracción a partir de las cosas sensibles, naturalmente funciona por abstracción, y por eso esta operación que le viene y que es divina, en cierta manera a la naturaleza le resulta violenta, porque es una operación que la supera, y que cuando se da totalmente, la naturaleza no la puede resistir. Por eso, la plenitud de esta operación mística es la beatitud, la visión beatífica, que es como la perfección de ella. Como esta operación es inteligencia junto con amor, el amor que viene junto con esta operación produce este efecto, es decir, un deseo de plenitud que se puede dar solamente en la vida eterna y no en esta vida. Y por eso el alma le dice al Espíritu Santo
que complete la operación haciéndola salir de esta vida, para gozar de la vida eterna, para gozar a Dios. Si tuviera la beatitud, tampoco escribiría poesía, ¿no? Me gustaría expresar cómo sería parte de la experiencia en la expresión en poesía para él. Bueno, en la beatitud depende. En la beatitud se puede considerar un aspecto esencial y un aspecto secundario o accidental. El aspecto esencial no requiere ninguna poesía. El aspecto secundario, la manifestación o las operaciones que pueden acompañar humanamente a la beatitud pueden consistir también en una expresión poética. En la vida eterna puede haber una especie de poesía en la resurrección, porque los hombres van a resucitar y en la resurrección existe el conocimiento natural a partir de las cosas sensibles. Y por eso existe la posibilidad de una expresión poética, incluso en cierta manera más perfecta que esta, que corresponde a este mundo. Y como ve que aquella llama delicada de amor que en ella arde, cada vez que la está embistiendo, la está como glorificando con suave y fuerte gloria, tanto que cada vez que la absorbe y embiste le parece que le va a dar la vida eterna y que va a romper la tela de la vida mortal y que falta muy poco, que por eso no acaba de ser glorificada esencialmente, dice con gran deseo a la llama, que es el Espíritu Santo, que rompa ya la vida mortal por aquel dulce encuentro, en que de veras la acabe de comunicar lo que cada vez parece que le va a dar cuando la encuentra, que es glorificarla entera y perfectamente. Y así dice: oh llama de amor viva. Para encarecer el alma, el sentimiento y aprecio con que habla en estas 4 canciones, pone en todas ellas estos términos, oh y cuán, que significan encarecimiento afectuoso. Encarecimiento afectuoso que procede del amor o de la caridad que se ejercita plenamente en este estado y que después se consuma en la vida eterna. Esta poesía expresa no solamente el conocimiento de la inteligencia, que es pleno a partir de las cosas sensibles, pero no porque se necesite de las cosas sensibles, sino porque se expresa a través de las cosas sensibles y porque tiene como un complemento en las cosas sensibles. No solamente eso, sino que la poesía expresa el estado afectivo perfecto de la caridad. Por eso este tipo de conocimiento viene junto con una operación afectiva, con una tendencia que es este amor o caridad, con el cual el alma le expresa al Espíritu Santo que termine de realizar esa operación. Por eso dice oh y cuán, los cuales cada vez que se dicen dan a entender del interior más de lo que se dice por la lengua, y sírvelo para mucho desear y para mucho rogar persuadiendo, y para entrambos efectos usa el alma de él en esta canción, pues en ella encarece e intima el gran deseo, persuadiendo al amor que la desate. Persuadiendo al amor que la desate quiere decir, le pide al Espíritu Santo, que es el que produce la operación de amor, que la saque de este mundo y la ponga en la vida eterna. Y por eso dice después que los que mueren en este estado, que son pocos, no mueren de muerte natural, sino del amor que tienen, del amor divino, que es esta operación del Espíritu Santo. O sea, no se mueren porque están enfermos, sino por el amor, por la fuerza del amor que produce la presencia del Espíritu Santo y la operación del Espíritu Santo.
ya está en este libro, lo que mueve el estado, lo que mueve la imagen natural, sino de la presencia del amor del Espíritu Santo. Del amor. Esta llama de amor, que es el espíritu de su esposo, que es el Espíritu Santo, al cual siente ya el alma en sí, no sólo como fuego que la tiene consumada y transformada en suave amor, sino como fuego que además de eso arde en ella y echa llama, como dije. Y aquella llama, cada vez que llamea, baña al alma en gloria y la refresca en temple de vida divina. Y aquí se ve de nuevo la aparición de esa contradicción entre el agua y el fuego que está en las Escrituras, porque el Espíritu Santo obra tan fuertemente que produce una llama, y esta llama baña al alma en gloria y la refresca, que son operaciones que hace el agua, porque producen una especie de satisfacción o perfección o consumación plena que anticipa la vida eterna y que es el fin de todas las operaciones humanas, el deleite que produce la contemplación. Y esta es la operación del Espíritu Santo en el alma transformada en amor. De nuevo había usado la palabra sentir, porque el alma siente al Espíritu Santo, que es esa operación de los sentidos interiores, que no es sensible naturalmente hablando, porque Dios propiamente no se puede sentir, ni siquiera se puede entender. Por eso esta operación está por encima del sentimiento natural, que es un conocimiento sensible, de cualidades sensibles de las cosas, y que depende de facultades humanas que tienen órgano corporal, y después esta operación está más allá también de la inteligencia, que obra por conceptos, por representaciones de las cosas, que dependen en cierta manera del poder de la inteligencia humana. Las ideas hacen presente en la mente la esencia de una cosa, pero esas ideas no son suficientes como para hacer presente a Dios, que está por encima de la mente humana. La misma naturaleza divinizada. La de la mente. Y ese sentir es por la misma divinización del Claro. sentimiento. Pero no del sentimiento como operación de una potencia sensitiva. O sea, no es una operación del tacto que siente, que toca, que percibe, que capta el frío, el calor, lo duro, lo blando, etc. No es una operación del tacto. Es una operación de potencias espirituales que se despiertan en el alma cuando está presente la gracia. Y que en cierta manera se pueden decir que está en la inteligencia, o más que la inteligencia, en el fondo del alma, o en la sustancia del alma, como dice aquí San Juan de la Cruz. Antes que se separen en sus distintas potencias. Sí, se puede decir antes que se separen en sus distintas potencias, porque el alma es imagen de Dios, que es la Santísima Trinidad y que al mismo tiempo es uno. Entonces, en el alma las potencias espirituales están unidas y al mismo tiempo son distintas. Pero esas potencias espirituales no existen si no está la gracia. Cuando el alma opera naturalmente, opera con sus potencias naturales, que son distintas entre sí porque tienen objetos distintos, especialmente la inteligencia y la voluntad, y más aún la inteligencia y los sentidos. El objeto de los sentidos es distinto del objeto de la inteligencia.
Por eso aquí este sentir no es simplemente el sentir de los sentidos, como facultades naturales. ¿Puede tener que comunión sea por medio que sea un éxtasis? O ya... No necesariamente en un éxtasis, porque esta es una etapa superior al éxtasis. Los éxtasis para San Juan de la Cruz se dan en las etapas preparatorias. Porque el éxtasis implica en cierta manera esa violencia de la naturaleza que tiene una inercia respecto de una operación que la supera y que tiende a quedarse donde está. Esta es la operación del Espíritu Santo en el alma transformada en amor, que los actos que hace interiores es llamear, que son inflamaciones de amor, en que unida la voluntad del alma ama subidísimamente, echa un amor con aquella llama. Esta es otra idea importante, o sea, hay una cierta unión entre el alma y el Espíritu Santo. O si se quiere, entre la operación del alma, que es el acto de amor del alma, y el Espíritu Santo, que es el amor en Dios. Más aún, la raíz del conocimiento de la Santísima Trinidad está en cierta manera en esta operación. Nosotros conocemos la Santísima Trinidad porque participamos o recibimos o tenemos interiormente las operaciones divinas que se realizan en Dios, cuando del Padre procede el Hijo y cuando del Padre procede el Espíritu Santo. El Hijo procede al modo del verbo intelectual y el Espíritu Santo procede al modo del amor. Con el verbo Dios se conoce a sí mismo y con el amor Dios se ama a sí mismo. Con el verbo expresa lo que Él es intelectualmente y con el amor expresa lo que Dios es afectivamente o voluntariamente. El alma está insertada en las operaciones divinas, en las operaciones trinitarias. Y esto se realiza especialmente a través del amor. Está insertada en las operaciones trinitarias y esto se realiza a través del amor. Y así estos actos de amor del alma son preciosísimos y merece más en uno y vale más que cuanto había hecho en toda su vida sin esta transformación, por más que ellos fuesen. Es decir, estos actos que se tienen en el estado de perfección, en que opera el Espíritu Santo, en que produce la llama, sirven mucho más que todo lo que uno hace en toda la vida, aunque sea en poco tiempo. ¿Cómo? Dan más gloria a Dios porque son divinos. Son actos divinos que se refieren directamente a Dios. Entonces, sirve mucho más poco tiempo de este tipo de contemplación que mucho tiempo de servicio a Dios en otras maneras, o de amor al prójimo, etcétera, sobre todo realizado de una manera práctica y exterior. Además más meritorio. Y es más meritorio. Eso lo explica Santo Tomás en la cuestión 182 de la Suma, en la secunda, cuando explica por qué la vida contemplativa es superior a la vida activa.
O sea que las operaciones trinitarias se reflejan perfectamente, digo yo, en el alma. O sea que el alma está llamada a cumplir las operaciones trinitarias, claro, en la medida que Dios le haya permitido a esa alma poder alcanzar perfección como modelo de la vida trinitaria. Sí, lo que pasa es que aquí en este estado no es una medida limitada, sino que es toda la medida que se puede tener. Sí, porque viene del Espíritu Santo. Porque viene del Espíritu Santo y porque además está realizada, está cumplida la medida. Como dice San Pablo, a cada uno les ha dado el don de Dios en la medida del don de Cristo. Y el don de Cristo es el Espíritu Santo. Aquí el don que es el Espíritu Santo, en el cual, como decía San Agustín, y como decía Pedro Lombardo, en el cual se donan todos los dones, esa medida está colmada, el don está colmado, no se puede recibir más que esto. Claro, Esto es la perfección. A ver, la medida es para la que está predestinada a una poder Claro. recibir, eso es bien. Ahora bien, si quedan suspendidas las operaciones del intelecto y de la voluntad puramente natural, estamos en el ámbito del alma, en una forma pasiva. Bueno, en realidad las operaciones del intelecto puramente naturales no están suspendidas, están perfeccionadas, están cumplidas, porque el alma no está desprovista de estas operaciones. El alma es un poco estas operaciones. Si identifico mal, capaz Jesús brutamente dicho con el alma. Bueno, el alma es el fundamento de las potencias. Sí. Y las potencias a su vez producen actos. Y estos actos a su vez pueden producir ciertos resultados que se pueden llamar conceptos, por ejemplo, o que se pueden llamar imágenes, o que se pueden llamar afectos, o que se pueden llamar las consecuencias de los afectos, que son ciertas estructuras. El conjunto de todo eso a veces los psicólogos lo llaman aparato psíquico. Eso no lo creído. Es decir, la acción del Espíritu Santo como que clara todo lo psíquico irá directamente al núcleo creado por Dios, que es el alma. Y los efectos se darían en el aparato psíquico, ordenándolo por el mismo. Sí, pero la acción del Espíritu Santo no salta todo lo que hay en la persona, porque este es el resultado de un largo proceso en el cual todas las potencias se fueron transformando, y los actos también, y el resultado de los actos también, y por tanto la personalidad, todo se fue transformando hasta que prevalece la acción del Espíritu Santo, que perfecciona totalmente la naturaleza humana. O sea, La acción está presente en toda la persona. Claro. Está en toda la persona, que también está presente en toda la persona. Sí, y el Espíritu Santo perfecciona todas las potencias del alma y también perfecciona el cuerpo. Por eso los santos a veces no se corrompen, etcétera, cuando se mueren, porque muestran esas manifestaciones sobrenaturales que son una consecuencia de la presencia del Espíritu Santo. No es la presencia del Espíritu Santo, pero es como una consecuencia, como decimos acá. La poesía manifiesta simbólicamente una operación sobrenatural. De la misma manera, en el cuerpo puede haber un símbolo de esas operaciones sobrenaturales, al menos pasadas, y es lo que le pasa a los santos en esas manifestaciones extraordinarias. Gracias. Y la diferencia que hay entre el hábito y el acto, hay entre la transformación en amor y la llama de amor. ¿Qué es la que hay entre el madero inflamado y la llama de él? Que la llama es efecto del fuego que allí está.
es un ejemplo que pone siempre San Juan de la Cruz, el madero inflamado, cuando está todo colorado por el calor, puede producir la llama, pero está en hábito de producir un acto que es la llama. Y así el alma puede estar toda divinizada, pero puede no operar. En cambio aquí se describe cómo es el alma divinizada que opera con la llama del Espíritu Santo. O sea, se describe la vida trinitaria desde el interior a partir de la perspectiva del Espíritu Santo, que opera y que es el amor en Dios, el amor personal en Dios, al cual está asimilado el alma, que llega al estado de perfección. Y esto corresponde también a la diferencia entre los dos libros que tratan de la perfección, el Cántico Espiritual y la Llama de Amor Viva. El Cántico Espiritual corresponde más al estado de divinización en hábito y la Llama de Amor Viva corresponde al acto en el cual se ejercita este estado divinizado perfecto. De donde el alma que está en estado de transformación de amor, podemos decir que su ordinario hábito, la llama del Espíritu Santo, que es como el ángel que se subió a Dios en la llama del sacrificio de Manuel. Y así en este estado no puede el alma hacer actos, que el Espíritu Santo los hace todos y la mueve a ellos. Y por eso todos los actos de ella son divinos, pues es hecha y movida por Dios. Esto es lo más propio del estado del cual se habla aquí. Los actos del alma son divinos y no vienen de ella. El principio de los actos está en el Espíritu Santo. Y esto es lo propio de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo hacen que las operaciones se hagan directamente desde Dios. Y por eso no hay posibilidad de equivocación. Son en cierta manera infalibles, porque son operaciones divinas. El alma, cuando se mueve por los dones del Espíritu Santo, salvo que ponga impedimento y entonces ya no se mueve, opera siempre de una manera eficaz y perfecta. Porque son operaciones divinas que tienen su origen en el mismo Dios y que están hechas al modo del mismo Dios, que es perfecto. Además, aquí la persona ya se ha purificado de sus propias imperfecciones, sí. O sea, en el sentido que ya no va a sacar ella sus propios males, sino que ya está dejándose seguir por Dios. Claro. Y no solamente sus propios males, porque no se trata solamente de los males, sino también de los bienes, porque si opera al modo humano, aunque no sea malo, también produce un impedimento al Espíritu Santo, a la acción del Espíritu Santo, que es divina y no es humana. Como que tiene que contemplar y meditar, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Pero aquí no es solamente el que contempla y medita, sino el que tiene una operación divina de contemplación y a lo mejor baja una contemplación filosófica, por ejemplo, o una contemplación sobrenatural que no es todavía perfecta, porque se basa en las intuiciones, etc. Esta es una operación propiamente divina. No, porque el curar es un carisma que alguien puede tener para el bien de la Iglesia.
o para el bien de una comunidad, pero no es propiamente la perfección. Esto es superior a cualquier don que se tenga para curar o para cualquier otra cosa, a cualquier carisma. Pero no tiene que estar totalmente purificada esa alma para poder curar. No. ¿No? Lo mismo que la llama, No, tiene que estar purificada. No, porque Dios puede dar esos carismas para los fines que quiere Él, por ejemplo, para atraer al pueblo, que no entiende otras cosas, porque mucha gente no entiende las cuestiones místicas, ve solamente el resultado exterior, y Cristo lo hacía, es una cosa buena, porque Cristo curaba, hacía milagros. Lo que pasa es que eso tiene un sentido de llevar cada vez más a una gracia interior. Sí. No logro asociar el concepto de libertad. Si los actos del alma son míos, ya que no vienen de ella, vienen de otra parte, ¿cómo puedo uno ser libre? Dentro de experiencia también, pero ¿cómo libre si al cabo no soy yo? Bueno, el alma es libre, es más libre que con los actos normales, porque el alma toda entera quiere esa operación del Espíritu Santo. No solo cumplida porque está pasada, sino que está ejercitada en acto, la libertad. Esto es lo que dice Jesús en el Evangelio, que la verdad os hará libres. Este es el estado perfecto de libertad, porque este obrar según el Espíritu Santo hace que el alma haga lo que quiera, como dice San Agustín, o dicen que dice San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque esta persona con estas operaciones divinas elige, usa su libertad. Lo que pasa es que además hay que considerar que la libertad se refiere a actos inferiores a estos de los cuales estamos hablando, porque estos de los cuales estamos hablando pertenecen al fin, y el fin está más allá de la libertad. La libertad está al servicio de la consecución del fin. Por eso, como dice Aristóteles y dice Santo Tomás, el fin no se elige, al fin se tiende naturalmente o se tiende sobrenaturalmente. Lo que se elige son los medios, o mejor dicho, los actos que conducen al fin. Y además, una vez que se tiene posesión del fin, se puede elegir en una manera todavía más libre, en cierta manera, las aplicaciones de ese fin. Como Dios cuando crea es libre, hace lo que quiere. De esta manera, el alma que llega a esta perfección es como Dios y hace lo que quiere. Pero a lo mejor no hace lo que quiere, sino lo que debe. O sea, cuando es algo que habíamos visto casi se me ocurrió. Cuando un gobierno decía que en cierta manera la gracia de Dios nos restringe la libertad. De tal en cuanto de que una vez que nos enseñan el camino, sabemos que si ese camino solo no es el que hay que agarrar. Sí. Entonces, de cierta manera, uno tiene las opciones, pero sabe que hay que tomar eso, porque sabe lo que le depara si uno se toma otro. De cierta manera, el mundo no es libre, sino no hace lo que uno quiere, sino lo que uno debe. Uno toma ese camino porque sabe que ese es el camino de la salvación. Pero no quiere, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que ese acto por el cual se hace lo que se debe es también libre, porque es un acto virtuoso. Por ejemplo, el acto por el cual uno se adecua a la ley, que es la que obliga, la que impone un deber, así llamado. Cuando uno se adecua a la ley, es libre, porque puede también no adecuarse a la ley. Más aún, es libre en el sentido más pleno del término, porque cuando no se adecua a la ley, hace un acto que no conduce al fin. Y eso es una versión disminuida de la libertad. Cuando uno elige un medio que no conduce al fin, no es libre en el sentido pleno del término, porque la libertad
es la capacidad que tiene la voluntad para autodeterminarse en los medios que conducen al fin, en los actos que conducen al fin. Si con la libertad se elige un acto que no conduce a un fin, esa libertad no se cumple plenamente, no está realizada plenamente. Y de hecho la persona se va esclavizando más. De hecho se va esclavizando, como dice Jesús en el Evangelio de San Juan, el pecado hace que la persona sea esclava del pecado, del demonio, etc. Lo que pasa es que cuando una vez que está cumplida esa elección al fin, que hubo una elección, ya no se siente esa necesidad de elegir, Claro. que vos decís la libertad. Ya está dada la elección al fin. Digamos. Sí. La vivencia, Y se siente otra libertad que antes no se sentía, que es la libertad de hacer muchas cosas, porque el que elige los medios fundamentales para llegar al fin, o los actos fundamentales para llegar al fin, después puede elegir otros actos que son cada vez más perfectos, los cuales el primero no los puede elegir. En cambio, el que entra en el camino de la perfección puede elegir siempre más, tiene cada vez más posibilidades que el otro no tiene. o sea, ya no siente esa primera libertad, obviamente, porque algo... Como decía Aristóteles, el mal, y Dionisio, el mal es de una sola manera. Se entiende lo que dicen, pero no puedo evitar mirar la realidad, ver cuánta gente vio el camino, sabe que es el camino y que se detiene. Se hicieron cuánta gente está bautizada, Sí. vio la gracia de Dios y elige otro camino, Claro. por otro camino. Entonces no es que ver que lo ves, lo vivís, te metas así, y caí. Ah, no, por eso quiere decir que tienen libertad y la usan mal. La usan mal. Y porque la usan mal, después son menos libres que antes. Porque cada vez les cuesta más, Volver al camino. claro, elegir los actos necesarios para llegar a la perfección. Tienen menos posibilidades después. O sea que la inteligencia puede venir, lo que no viene es la voluntad. La inteligencia, Lo ve, adhiere, pero la voluntad te dicen es flaca a veces. El claro, afecto que tiene la voluntad que no se identifica con eso, igual a lo mejor sí, pero no tiene fuerza para... bueno, a veces la inteligencia ve y a veces no ve. Porque en las cuestiones que se refieren a la constitución del fin sobrenatural, la inteligencia no ve todo. A veces no ve, tiene que tener fe. Respecto de lo fundamental, tiene que tener fe. Y la fe no es visión de la inteligencia, no es intuición de la Pero inteligencia. yo me refería a lo que decía Rosa, señorita. Mucha gente está bautizada, sabe de la gracia, tiene una gracia y elige mal. Ah, Pero es la concupiscencia y los pecados personales y la falta de la gracia y la cosa. sí, ahí fundamentalmente cuando se elige mal es la voluntad la que es débil, la que está desviada, y la que se aparta de los medios que conducen al fin. Pero eso está en la naturaleza humana que pueda suceder. El hombre es libre por naturaleza, porque no llega al fin con un solo acto, sino que llega al fin por medio de actos múltiples y complejos por la complejidad de su propio ser. Por eso está en la naturaleza que el hombre, en medio de ese proceso complejo, pueda desviarse y pueda elegir mal. Es natural. Lo que pasa es que Pero no bueno. está usted leyendo y escribiendo, eso está totalmente diferente. Eso Claro, porque no es tiene nada que ver con lo que estamos preguntando. Casi Claro, es Claro. un estado en el cual se ha llegado a una perfección, a la perfección de la vida espiritual. Entonces, esta persona vería como un absurdo elegir algo malo. Ni siquiera se le puede ocurrir. Que además no lo quiere para nada. Y no lo quiere, no le gusta No le y, quiere, no le gusta. Claro. Claro. y no siente ninguna tendencia ni nada.
Es una afectividad bien señalada. Sí, Claro. totalmente. Coincidencia, claro. No solo una afectividad, esto es más que la afectividad natural, porque Pero la la afectividad es la que sensible. elige, la que nos empuja, en el caso más terreno que estamos. Claro. Acá es la coincidencia amorosa. Es un ejercicio de actos espirituales que están por encima de la afectividad sensible y del conocimiento sensible, e incluso de los actos espirituales de la inteligencia y de la voluntad. De todas maneras, me parece que la integración tiene que darse antes, mucho antes. Esa integración es anterior a esta etapa. Claro, y la integración le va dando la acción de la gracia, sobre todo en cuanto purifica de los actos naturales que al principio son prácticamente todos desordenados. No porque la naturaleza en sí sea mala, sino porque los actos, como en concreto se hacen en el orden global de la vida humana, están colocados mal, podríamos decir. ¿Por qué? Porque no están colocados bien respecto de un fin que todavía no se percibe bien. Entonces, los actos que se hacen son como desproporcionados. Cada acto que uno hace tiene como un aspecto de limitación, de desproporción e incluso de imperfección o de pecado. Y eso es lo que se va sanando por la acción de la gracia a lo largo del proceso de la vida espiritual, que es un proceso muy largo y muy profundo. Este es un proceso largo y profundo, y está descrito como cuando llega a la parte culminante. Si uno reemplaza lo que vulgarmente decimos de afectividad, por deseo, aquí está la palabra deseo, Sí. y aquí está la necesidad del alma de que por fin se cumpla ese rompimiento. Por eso yo me refiero a ese tipo de deseo divino. Claro. Porque la gracia no es la naturaleza, por lo tanto la voluntad no queda en la No, la voluntad no queda. Claro, deseando que se rompa por fin ese vínculo. Claro. Claro. Sí, desea el encuentro pleno con Dios, como realmente se puede realizar. ¿Por qué había dicho que Dionisio decía que el mal se da de una sola manera? El mal, porque el mal implica una reducción de las posibilidades de la operación, ¿no? No tiene nada con la creatividad ni con la creación de Dios, por eso. Bueno, la creación de Dios, como Dios es infinito, muestra sus perfecciones que en cierto modo son infinitas y las muestra en modos infinitos. Y por eso la creatividad la tiene la persona espiritual perfecta. Por eso dice San Juan de la Cruz que no hay ninguna persona que tenga una vida espiritual que coincida ni siquiera en la mitad con la de la otra. O sea, cuando coinciden mucho es porque la coincidencia es exterior, como a los principiantes que a veces son todos iguales o parecidos porque hacen las mismas cosas del mismo modo, etc. Pero eso es un estado imperfecto. La vida espiritual, en cuanto a vida interior, implica siempre, podríamos decir, una personalización. Por eso la vida espiritual no coincide en una persona con la otra. Sin embargo, en lo esencial coincide porque se refleja aquí también el misterio trinitario, así como Dios es uno y son tres personas que son distintas entre sí por la fuerza del ser mismo de Dios. Así también las personas que son más perfectas son más parecidas en lo esencial y también son más distintas en su personalidad positiva, podríamos decir. No es que se distingan por los defectos que tiene cada una, como se distinguen normalmente las personas, porque algunas son soberbias, otras son lujuriosas, otras son golosas, etc. Y así se van configurando las personalidades. Y cada una combina sus vicios de una manera distinta. Y eso es lo que normalmente se llama personalidad. En cambio, aquí
la personalidad está dada por las perfecciones. Y como esas perfecciones reflejan el ser de Dios, las posibilidades son inmensamente superiores. Porque la persona, aquí es persona en un sentido divino, como las personas divinas, que son infinitas. Porque cada persona divina es Dios, es el mismo ser de Dios, que es infinito. De donde el alma, que está en estado de transformación de amor, podemos decir que su ordinario hábito es como el madero, que siempre está embestido en fuego. Y los actos de esta alma son la llama que nace del fuego del amor, que tan vehemente sale cuanto es más intenso el fuego de la unión, en la cual llama se unen y suben los actos de la voluntad arrebatada y absorta en la llama del Espíritu Santo, etc. Y así, en este estado no puede el alma hacer actos, es el Espíritu Santo el que los hace todos y la mueve a ellos. De donde el alma le parece que cada vez que llamea a esta llama, haciéndola amar con sabor y temple divino, la está dando vida eterna, pues la levanta operación de Dios en Dios, o sea, en cierta manera le parece al alma que está en el cielo, cuando actúa el Espíritu Santo perfectamente. Y este es el lenguaje y palabras que trata Dios en las almas purgadas y limpias, que son palabras todas encendidas, como dijo David: tu palabra es encendida vehementemente. Y el profeta: por ventura mis palabras no son como fuego, las cuales palabras, como él mismo dice por San Juan, son espíritu y vida, la cual sienten las almas que tienen oídos para oírla, que como digo son las almas limpias y enamoradas, que los que no tienen el paladar sano, sino que gustan otras cosas, no pueden gustar el espíritu y vida de ellas, antes les hacen sin sabor. Y por eso cuanto más altas palabras decía el Hijo de Dios, tanto más algunos se desabrían por su impureza, como fue cuando predicó aquella tan sabrosa y amorosa doctrina de la Sagrada Eucaristía, que muchos de ellos volvieron atrás. Es decir, este es un gusto muy sublime, muy alto, es una operación muy divina, y cuando uno tiene otro tipo de gustos no lo puede percibir. Más aún, le parece que es algo negativo, que es algo desagradable, y lo rechaza violentamente, como sucedió con Jesús en el Evangelio, porque los que seguían a Jesús lo seguían hasta cierto punto cada uno, es decir, algunos más y otros menos. Los más carnales lo seguían solo en lo exterior. Y por eso cuando Jesús empezaba a hablar de cosas espirituales, cada vez se iban yendo más, hasta que quedaron pocos. Y después no quedaban ni siquiera los discípulos, porque algunos también se fueron. Judas lo traicionó y Pedro lo negó, aunque después se arrepintió. Entonces, cada vez que los actos se acercan a la perfección, son comprendidos por menos personas. Y por eso más personas se alejan de esta perfección, cuanto más
los actos se acercan a la perfección. Y cuanto más una doctrina se acerca a la perfección. Es lo que pasa con la misma doctrina de San Juan de la Cruz, que muchos no la quieren oír y algunos dicen que es exagerada y que no sirve para los laicos y otros que no sirve para esta época, etc. Porque no tienen una percepción espiritual. O sea, no se dan cuenta, y lo poco que se dan cuenta no quieren aceptarlo. Una desacraliza. Bueno, eso ya cuando se está bien. Pero no solo pasa con San Juan de la Cruz, pasa con Santo Tomás, con muchos otros. Con todos los que dicen cosas más elevadas, más espirituales, más profundas. Porque las personas que no las quieren aceptar es porque no tienen una purificación suficiente de la soberbia y por lo tanto, en cuanto no la aceptan, automáticamente caen en la actitud de soberbia de sentirse superiores al que en realidad es superior, porque percibe estas cosas espirituales. ¿Qué es lo que le pasó a Jesús cuando predicó la doctrina de la Sagrada Eucaristía, que muchos se fueron en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, cuando habla de la Eucaristía? Y no porque los tales no gusten este lenguaje de Dios que habla de dentro, han de pensar que no le gustan otros, como aquí se dice. Como las gustó San Pedro en el alma cuando dijo a Cristo: ¿dónde iremos, Señor, que tienes palabras de vida eterna? Y la samaritana olvidó el agua y el cántaro por la dulzura de las palabras de Dios. Y así, estando esta alma tan cerca de Dios, que está transformada en llama de amor, en que se le comunica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, qué increíble cosa se dice que guste un rastro de vida eterna, aunque no perfectamente, pues no lo lleva a la condición de esta vida. O sea, el hecho de que alguien no lo puede experimentar no quiere decir que no tiene que creer que esto suceda. Más aún, cuanto más cree que esto sucede, más le puede suceder a él, como dice Santa Teresa. Los que no creen que Dios puede hacer todas estas operaciones sobrenaturales, después no las reciben, porque en cierta manera cierran la puerta por anticipado de la voluntad a las operaciones divinas. Pero a veces no sería como buscar eso sin, no sé, pero como buscar esas antes que alguien mismo, que ahí no sería uno, no sería un egoísta uno cuando quiere eso antes que alguien. Bueno, cuando busca eso antes... Buscar la antes de Dios, buscar antes de... Bueno, depende de qué quiere decir eso. Cuando se habla aquí de estas operaciones, son las operaciones de la perfección, y esas hay que buscarlas siempre. Porque buscar a esto es buscar a Dios. No, claro, yo sé, se ponía antes que eso, antes que Dios, y sería como... Es que esto no puede estar antes que Dios nunca, porque es la presencia de Dios. Lo que sí puede estar antes que Dios, en la voluntad de la persona, es todo lo que describe San Juan de la Cruz en la noche oscura del espíritu. Las aprehensiones sobrenaturales, las ideas, las intuiciones, los sentimientos, etc. Pero aquí, en cambio, está hablando directamente de la unión más profunda con Él, que es sustancial. Es la presencia del Espíritu Santo misma. Que implica necesariamente el desprendimiento de todas las cosas, de todas las otras cosas. Porque esto no se tiene sin la perfecta libertad espiritual, por la cual alguien se desprende de todo, de todas las cosas creadas, quiere decir.
mas es tan subido el deleite que aquel llamear del Espíritu Santo hace en ella que la hace saber a qué sabe la vida eterna, que por eso la llama viva, no porque no sea siempre viva, sino porque le hace tal efecto, que la hace vivir en Dios espiritualmente y sentir vida de Dios. Al modo que dice David, mi corazón y mi carne se gozaron en Dios vivo. De nuevo, usa la palabra sentir, se siente la vida de Dios. No porque sea menester decir que sea vivo, pues siempre lo está, sino para dar a entender que el espíritu y sentido vivamente gustaban a Dios, hechos en Dios. Lo cual es gustar a Dios vivo, esto es, vida de Dios y vida eterna. Ni dijera David allí, Dios vivo, sino porque vivamente le gustaba, aunque no perfectamente, sino como un viso de vida eterna. Es decir, se entrevé la vida eterna, aunque todavía no se tiene, porque la vida eterna, la visión beatífica, se puede tener solamente en la vida eterna, en el cielo, en la presencia de Dios. Y así, en esta llama, siente el alma tan vivamente a Dios, que le gusta con tanto sabor y suavidad, que dice, oh llama de amor viva, que tiernamente hieres. Esto es, que con tu ardor tiernamente me tocas. De nuevo aquí usa los sentidos espirituales, porque es un contacto del alma y Dios. Que por cuanto esta llama es llama de vida divina, hiere al alma con ternura de vida de Dios. Y tanto y tan entrañablemente la hiere y enternece que la derrite en amor, porque se cumpla en ella lo que en la esposa de los cantares, que se enterneció tanto que se derritió. Y así dice ella allí, luego que el esposo habló, se derritió mi alma, porque el habla de Dios es el efecto que hace en el alma. El habla de Dios quiere decir la presencia del Hijo y del Espíritu Santo, porque cuando Dios habla pronuncia el verbo, que es la palabra de Dios, que está en el alma, y de la pronunciación del verbo surge la presencia del Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, o sea, del Padre que pronuncia el verbo y del verbo de Dios. Y eso sucede en la vida eterna y sucede en el alma, porque el alma está introducida en la vida eterna. Aquí la operación sensitiva es como una expresión, la operación sensitiva propia, es como una expresión de una operación espiritual, o de una unión espiritual, o estado espiritual.